Listas y serviditas las semifinales de la Liga de Campeones 2025. Se quedó por fuera el rey de la Champions. El Real Madrid quedó eliminado a manos de un Arsenal del señor Mikel Arteta, que hizo la tarea en casa y de visita y lo dejó ver con un espíritu muy opaco. Se enfrentará al Paris Saint-Germain. Del otro lado, al Inter de Milán, con un Lautaro Martínez intratable, venció a la Bayern Múnich y se estará enfrentando a ese Barcelona de Hansi Flick. De estas semifinales, de cómo quedaron, de los partidos de cuartos de final, hablamos, discutimos y debatimos aquí en Idioma Fútbol. Los esperamos. Señores, viernesitos de Idioma Fútbol, y qué día más hermoso, más bello, como dice Eric. Mañana, tarde, noche, a la hora que nos estén viendo, ya tenemos definidos los semifinalistas de la Liga de Campeones y es un día espectacular. Hay una aura que además que embarga ese lado de la pantalla con un escudo caído, con un escudo muerto en esta edición de la Champions, y así lo dejó ver un Arsenal que se le ha criticado mucho porque le faltaba espíritu. ¿Ustedes qué dicen? Que se vio más muerto de espíritu el Real Madrid que el Arsenal, criticado duramente. ¿Cómo les va, muchachos? Bueno, malas tardes para todos, malos días. Nada, Dios no es madridista. En esta jornada, este año decidió ser barcelonista. Todo tiene final. Bueno, hay que venir a dar la cara en este momento difícil. Ahora le voy a dejar a mi amigo Robert, que debe estar más dolido y más apenado que yo, sin dudas. Pero hay que destacar y felicitar al equipo de Londres, que fue una goleada en la serie. Que si no era por el penal ese que picaba Saka, era más todavía si hubiesen comido 3 en la Casa Blanca. Y hay que hablar de este Real Madrid, que es un equipo sin carisma. No tiene rock and roll, no tiene nada. Imagínate, no va a pasar desapercibido, va a ser uno más. Tiene menos Esa es carisma la que el realidad. Arsenal. Por favor, pero es que este momento, menos carisma que el Arsenal de Mikel Arteta. Y hay que hacerlo. Ojo con el Arsenal, que poca broma con el Arsenal, poca broma. Yo sigo diciendo. Ojito, mucho cuidado con el Arsenal. No estaba, lo dijimos desde noviembre, para ganar esta Champions. Como venía jugando, era mucho mérito llegar a cuartos de final, Anita. Y se dijo, y me tildaron de loco. Hay que reconocerlo. No, Robert, no. Está jugando mal. No, como el Real Madrid mérito, hermano. Está acabado. Eso dejáselo a los otros. Fin de ciclo. Al Real Madrid. Para que dijiste dos cosas, No. Acá, Anita, vamos a dividirlo esto. No, mérito a los otros. Mérito dejárselo a los de Londres, que bastante lejos llegaron. Un equipo que en la historia siempre se vio segundo ante el United. Mérito es salir campeón. No hay excusa. Primero, siempre para el Real Madrid, la virtud o el defecto está en el otro. La virtud no, el defecto está en el otro. Quedaron eliminados porque el proyecto no tiene que ver todo, absolutamente todo. A ver, el que estoy diciendo es que es el proyecto del Real Madrid. El Arsenal tiene mérito. Pero este Real Madrid, todo el mérito, tú mira cómo jugaron. Le zampó una gola, no importa. Pero te voy a decir una cosa, en el discurso que difiero grandemente con el Real Madrid y sus simpatizantes. Resulta que algo que los hace grandes es incluso ganar una Liga de Campeones jugando mal y teniendo jugadores de la calidad que tienen. Es que no podés justificar absolutamente nada. Pero es que nadie está justificando nada, ni tal contrario. Claro que sí. Ahora entonces estaban muertos ¿desde cuándo? Pues sí, o sea, es que tú, ¿o qué quieres que venga a decir? No, es que el Madrid juega muy bien y jugando mal va a ganar la Champions. No, hay que ser objetivos y este Real Madrid no tenía fútbol para ganarle al Arsenal. Es que ni siquiera compite en la vuelta. ¿De qué estaríamos hablando si hubieran creado la remontada hoy? Claro, es que tiene el espíritu, tiene el fútbol, tiene los jugadores, tiene mística, tiene camisetas, el rey de la Champions.
otro discurso, ¿me vas a disculpar? Pero entonces, ¿qué quieres? A ver, ahorita, si no te gusta que alabe al Arsenal y tampoco te gusta que critique al Madrid, ¿qué tengo que decir? No has dicho nada del Arsenal. Pero ¿cómo no? Si dije que ojo con el Arsenal, que es un equipazo, y que bailó al Madrid, es un baño táctico de Arteta a Ancelotti. ¿Qué quieren que digamos los madridistas? No solo un baño, también de realidad y de fútbol, como lo digo, 5 goles, hay que hacerle al Madrid 5 goles. Y también daba la sensación que la goleada en el Arsenal, o sea, en la casa de Londres, era muy alta. Veníamos debatiéndolo con estadísticas acá, que creo que hacía rato o nunca pasó que este equipo de Ancelotti tenga que remontar tantos goles en contra, ¿no? También es bastante difícil eso. Yo en un momento cuando ataja el penal Courtois, el peor penal pateado en la historia, la quiere piquear y además de costado, pero bueno, después se redimió, tuvo su redención, el muchachito que muy bien lo hizo y fue una de las figuras. No había mejor escenario para una remontada. Después para mí se quedó sin ideas, por todos lados. Ancelotti tácticamente le pegaron un baile terrible y también hay que hablar de los jugadores, de la millonada que se gastó en ataque, que no pudieron estar, porque después vamos a hablar defensivamente también. Pero en ningún momento le pudo entrar. Ya no está más Karim Benzema, ya no está más Toni Kroos para salvarte el partido o la serie. Es sin duda un momento muy penoso del Real Madrid y que sin duda van a tener que rodar cabezas en el día de la fecha. A mí realmente me sorprende, y por eso hago la comparación con el espíritu y el carisma por el cual es, digamos, reconocido famosamente el Arsenal. Y es cómo se ve un Madrid mucho más pálido que el equipo de Londres en sus ganas de demostrar, claro, de es ganar. Que es una vergüenza, Anita, encarar una eliminatoria de Champions siendo el Real Madrid y morirte de nada en el Bernabéu. O sea, es que para mí el arbitraje es malo, pero ni siquiera puedes ponerlo de excusa porque es que no compite hoy el Real Madrid. ¿El arbitraje te pareció malo? El arbitraje es horrible porque estás favoreciendo a un equipo que se viene a encerrar, a perder tiempo desde el minuto 1 y que no pitas dos una penales falta. El arbitraje aparte, de Teixeira es terrible. No, fíjate, pero después no quiero hablar de polémicas. No quiero escuchar a nadie decir, no quiero escuchar a ningún antimadridista decir que no, porque mirá las cosas que le cobran a favor del Real Madrid. Perdón, el miércoles que lo vimos, me sigo todavía con el partido, perdón. 2 días después no me puedo sacarlo de la cabeza, viejo. 2 penales idénticos, el criterio en 5 minutos se cambió. Mirá, la doble vara de un tipo. Además, de acuerdo, Erika, además, rápido, Anita, tú no puedes pitar un penal y que el VAR entre cuando no hay ningún índice de que hay un error ahí. Es un jalón, puede parecer jalón más o menos. Si el árbitro está al lado pensé que había sido offside, por eso se metió. No puede interceder el VAR. No hay un error flagrante ahí. No puede interceder. Pero él puede hablarle al oído y esa es la decisión del central. Pero, no, porque es el criterio del árbitro. No, Anita, ahí no estoy de acuerdo. Si el árbitro pitaba y no había nada, puede entrar. Por reglamentación lo puede hacer. No, tiene que haber un error flagrante del árbitro para que entre. No hay un error ahí, porque es igual penal que el que pitó hace 1 minuto. Dicho esto, ya está. No hay excusa porque si entraba ese penal tampoco lo hubiese alcanzado. Yo quiero saber qué va a pasar con Ancelotti ahora. No, pero vengan, se va. Un momentico, o sea, listo, estamos hablando del rey de la Champions, pero yo no quiero hablar más ni de Ancelotti ni de Vinicius, que todavía estamos esperando a ver qué es lo que va a venir. El único bueno del partido. Lo estamos esperando todavía. Yo quiero hablar del señor Declan Rice, del partidazo que se hizo hoy. Por favor, del señor Saliba. ¿No? Saliba lo regaló. Merino. Rice jugó horrible. ¿Qué? Defendía, atacaba. ¿Cómo vas a decir que jugó horrible? Se jugó un partidazo. Es más, me parece que no jugó gran cosa hoy. No. A mí me gustó mucho por las asistencias también, obvio, ¿no? Como participación, participación sobre todo en la presión, que poco se habla de Merino, ¿no? El 9 que hoy tiene el Arsenal, que creo que además, fíjate cómo se le van acomodando a poco las piezas, ¿no? Gabriel Jesús lesionado, apartado, ya con muchísimo menos minutos en esta temporada. Kai Havertz ya entrando en el segundo tiempo. Y Merino de a poquito, trabajando en silencio también. Un gol allá. Lo hizo bien. El señor. No, el mago lo saco, porque a mí yo tengo devoción por el mago Odegaard.
el último enganche del fútbol. El señor Raya también lo hizo muy bien, me van a disculpar. Estuvo sí, es un gran equipo. Que se le exigió, me van a disculpar. Yo no puedo creer, simplemente ya para cerrar, Vinicius Junior, Kylian Mbappé, Rodrigo, Jude Bellingham, el que era el nuevo Zidane, Tchouaméni, Valverde, Alaba, Rüdiger, Asensio, Vázquez y Courtois, eliminados en cuartos de final de la Liga de Campeones y ojo, bien eliminados por un Arsenal que hizo la tarea. Así terminamos este primer segmento y ya volvemos con un poco más. Regresamos en este idioma fútbol sabrosito, hablando de cosas espectaculares. Hoy te cambiaste la camiseta, ¿qué pasó? O sea, revivió el fútbol. Se había muerto unos instantes. ¿sí? Quedó seco el corazón, pero después de un shock para revivirme, acá estamos. ¿Vamos a hablar o no del mejor 9 en la historia del fútbol mundial? Por encima del gordo Ronaldo, de Van Basten, de Romario, del que ustedes quieran. Se te pasó el No. Se me fue el pedo a la cabeza, pero vamos a hablar. Pero aguantame que antes de ir a hablar de la llave del Inter y del señor Lautaro Martínez, vamos a hablar de la Paris Saint-Germain Aston Villa y bueno, el PSG que se trae sus cositas, sin estar lleno de estrellas, está demostrando que tiene el fútbol, la sincronía y la dinámica para también postularse a llegar a la final de la Liga de Campeones. Y una pregunta especialmente muy argentina, directamente. A ver, venga. ¿Qué pasa con el Dibu Martínez y su responsabilidad en la derrota del Aston Villa frente a los parisinos? No, nada, ninguna. Agradecerle por estar dentro de los 8 mejores. Después de casi medio siglo, escuchen bien, medio siglo, volverlo a meter en una competencia de la más grande, hablando internacionalmente en Europa. Agradecimiento ahí en el Aston Villa, en los villanos, aplaudirlo y seguir compitiendo. No, bueno. Y oye, me dijeron que era el mejor portero del mundo. Pará porque no terminé. Regaló un gol, ¿eh? A ver. Termina la temporada y el Dibu Martínez será el próximo arquero del Manchester United. Lo digo acá, esto no es información, esto es opinión 100%. Nana debe comer banco por el Dibu Martínez. Fin de la discusión. Está para un equipo grande. Es lo único que voy a decir. Y la terminada de Robert la paso. ¿Sí? Pasó. Mira, te voy a decir, yo aquí en idioma he dicho, cuando el Dibu está bien, que el Dibu estuvo siendo uno de los mejores la temporada anterior. Esa temporada no anda bien el Dibu, hay que decirlo, no anda bien. No, pero para lo trajo hasta acá también. Pero no se puede jugar solo. Está peor que otras temporadas. A ver, en uno de los goles pudo que... Oye, se lo regaló, te comen 5 también. ¿Qué querés? 5 goles le hacen. En la casa de Francia, los franceses no creo que haya tenido tanta responsabilidad. Regaló se un marcó gol, mal. ¿Allá en Francia? Nah. No, ¿cuál? Ahora en la vuelta. No, te digo en la ida. Que la verdad es que fueron golazos. ¿Ustedes vieron el que le hace Carabasquelia? En el regreso, pero es que si no regala, pero después también mirá cómo se queda la gente. Bueno, pero cómo es la doble vara de la gente y cómo te quieren los medios, ¿sí? Instalar en la cabeza las cosas que ellos quieren que se instalen, que no se quedan con los 3 mano a mano que salvó en la última parte del partido ayer. Se quedan con el gol que regaló. Así lo quieren ver ellos. No ven los 90 minutos, ven la falla del Dibu Martínez. Nada, es imposible analizar el fútbol con TikTok, hermano. Es imposible. Vamos a ver todo el trayecto. Anita, me gustó que fuera objetivo. Lo que pasa es que cuando una de esas fallas significa también el alargue o no el alargue de un partido de eliminación directa, pues, ¿me entiendes? Obviamente va a ser... Pensé que iba a decir lo que ya estuve leyendo en redes de que la que tenía que atajar en Francia ya se la atajó en Qatar a los franceses, ¿no? También, ya la hizo, así que ya está. Ya la tiene tatuada y de por vida. Y esa tajada no se destaja. Directamente lo digo. Ahora, después también del otro lado hay que hablar de un arquero que venía comprometido en este tipo de actuaciones importantes que le faltaba, que fue Donnarumma, que sin duda fue la figura del Paris Saint-Germain, que aún así es difícil decir esto, que te comes 3 goles y terminás salvando a tu equipo y sos figura, pero es lo que pasa en la Champions, que es lo que capaz no pasa tanto en la Libertadores. Están predispuestos a jugar al fútbol ambos equipos y a seguirse atacando. Muy bien. Siento que tienen menos que perder que acá. Sí, es verdad. En Sudamérica y en América. Hoy estás limitado y solo te doy 5 segundos. Dale. Ok, ahí va el clip, Apúntenle. El candidato número 1 que queda a ganar esta Copa de Europa se llama Paris Saint-Germain.
invicto en la Liga, mostrando un poderío ofensivo en ataque. Ojo con el París, que tiene un choque ahí difícil con el Arsenal, pero creo que a nivel colectivo el equipo de Luis Enrique es muy complicado ganarle. El Aston Villa lo puso contra las cuerdas y tuvo ese aguante con Donnarumma. Mucho ojo con el París, ¿eh? En las últimas 2 semanas es de las pocas cosas que no te he escuchado decir que son desvariadas. Pero vamos bien. Pero listo, la llave deliciosísima, llave espectacular también, eso lo podemos decir de todos, es Arsenal frente al París Saint-Germain en semifinales. Ahora hablemos de lo que duelo también... de equipos chicos, ¿eh? 2 equipos chicos, hay que decir. Oigan, mi tío. A ver, es la vírgenes. No, dos equipos vírgenes también. Dos equipos vírgenes, chicos, y que no le ganaron a ningún grande. Que no eliminaron a ningún grande. Pero bueno, ya. ¿Cómo que no? Ya eso, ¿sí o no? No, es que yo estoy confundida, yo te digo desde el momento 1. Sigamos al. No, el Arsenal tiene que agarrar Liverpool este y el Madrid, ojo, Tiene el 60% de la copa ganada. Al señor. El Arsenal. Vamos a hablar de Inter Bayern Múnich, y yo solo les quiero decir una pregunta. ¿Cuál es la maldición del goleador de la Liga de Campeones, el señor Harry Kane, que hoy también anotó? Uf. ¿Cuál es la maldición que tiene encima? Que no logra abrir su palmarés. Y esta llave que está ganando, obviamente... No se le da, Esta maldición es increíble. Es como Messi... Qué malo es como, bueno, también, ni hablar, pero es como Messi en el 2016, ¿viste? Es increíble, pero no se me da. Yo creo que va a ganar igual de todas maneras la Bundesliga, dudo que se le escape, pero sí es verdad, está en déficit con la Champions, ¿no? El fútbol le debe, creo, un título grande a Harry Kane, ¿eh? Un título de Eurocopa, un título de Champions, porque ha llegado a grandes finales también, ¿no? Y ha sido partícipe uno de su selección, de sus equipos también, y no se le da. Pero ¿por qué no hablamos del verdadero 9 del mundo? Que es Lautaro Martínez. Vamos a hablar de ese. Yo figura total y absoluta, ¿eh? Si quieren vamos para el clip y tengo muchas cositas también para decir de Inzaghi y del Inter, porque muy poco se lo ve y muy poco se habla. Yo la verdad es Lautaro Martínez es el mejor 9 del mundo de esta temporada. Ya venía de estar en el podio en el Balón de Oro. Y no se lo dieron. El fútbol le debe una segunda oportunidad. Esta vez... Este miércoles nuevamente MVP y además el líder absoluto en la delantera y partícipe y determinante uno para que el Inter avance hoy en la semifinal. El equipo de Inzaghi está peleando puntero de liga en la Serie A. Está peleando la semifinal de Copa Italia y también está en las semifinales entre los 4 mejores equipos de Europa. ¿Qué más tiene que hacer el Inter? Es un equipo de punta a punta el de Simone Inzaghi, con grandísimos jugadores, Charanoglu, Di Marco también. Sí, solo para complementar. Exacto, pero ¿cuál es ese gran condimento que tiene hoy al Inter también? Porque sí, no juega bonito, pero bueno, el Inter en realidad nunca ha sido un equipo muy vistoso. No juega bonito. Línea de 5. Pero es... Revivió el Catenaccio, papá. Sí. Pero es un ahí equipo nomás. Muy certero y lo demostró en esta llave. Entonces, para vos, ¿cuál es ese condimento que tiene este Inter aparte del... ¿cómo? El Torito. Yo creo que la sinergia que hay entre Thuram y el Toro, que son muy complementarios, y creo que la defensa de área, ¿no? Ahí se hace muy fuerte el Inter. Es cierto que le hace 2 goles el Bayern Múnich, pero Bastoni creo que está muy bien. Es en general un equipo que también con Sommer sabe aguantar los golpes. Y solo para cerrar con lo de Lautaro, creo que está infravalorado Lautaro, al menos fuera de Italia, porque la gente no se da cuenta de todo lo que está consiguiendo. Lautaro Anita Eric tiene 150 goles con el Inter, ya tiene el doble de goles de los que hizo Diego Alberto Milito, que es leyenda ya en Milán. Lautaro ya es el máximo goleador en Champions, en competencia europea del Inter, o sea, creo que es una leyenda ya hoy en día del fútbol italiano, y 27 años tiene Lautaro Martínez. Creo que esta temporada, después de perder una final, se le puede dar al Inter. Y me daría gusto por Lautaro, que con Argentina ya ganó todo. Te daría gusto por la... ¡Wow! No, ya dicho. Oye, yo soy lautarista, Impresionante. Hay algo que cambió en Robert. No, de verdad, desde siempre. El dolor. Yo sí quiero que la producción nos ayude a revisar de pronto el dato de la efectividad del señor Lautaro Martínez. De minutos que juega versus los goles que anota, debe ser una cosa... espeluznante. Pero bueno, se nos acabó este segundo. Un animal. El rival del Inter en semifinales, señores, el tiquitaca que revivió el señor Hansi Flick. Ya regresamos para hablar en el último segmento del Barcelona.
Regresamos a este último segmento de Idioma Fútbol. Hoy quisiera tener 20 segmentos más porque no quisiera dejar de ver estas caras tan llenas de aprendizajes, voy a ponerlo así, de aprendizajes. Pero ahora vamos a hablar, por supuesto, de uno de los que sí se ha labrado un camino rumbo a ser candidato de la Liga de Campeones en esta temporada, y es el Barcelona de Hansi Flick, aunque en el partido de vuelta tuvo momentos angustiosos. Se vio un Barcelona angustiado, esa es la palabra, para redondar. Había hecho la tarea en su casa contra el Borussia Dortmund. Contra el octavo de la Bundesliga. Sí, pero ojo, yo lo dejo caer. Te voy a decir, la gran diferencia, detallitos chiquitos, hizo la tarea en su casa y lo goleó 4-0. Así que se podía dar el lujo de tener ese partido que todos tienen en el camino a un título donde hay angustia. No, y además algo importante, al Barcelona ahora se le limpió, se le allanó el camino porque se le fue su verdugo, su padre de toda la vida, que es el Real Madrid. Hoy pasa a ser el obligado número 1 a ganar esta Champions. Buenas tardes. No, sí. Ojo porque... Obligados. Ojo porque... Es más, hay unos aficionados del Barça que yo pienso que ya la ganaron, Anita. No, ojo con este dato. La última vez que el Inter ganó Champions, venció en semifinales al Barcelona. Ojo con eso. Opa. Ojo con eso. José Mourinho. Que estamos frente a... ¿Se repetirá? No sabemos, complicado. Lo cierto es que el partido frente al Borussia Dortmund, en casa del Dortmund, sí se vio un Barça desajustado. No sé ustedes cómo lo vieron o cómo lo vio Eric. Sí, a ver, fue un partido de vuelta que fue a la carga barraca, como decimos nosotros acá, para el Borussia Dortmund, porque no tenía nada que perder, y cuando pasa eso en los equipos están directamente enfocados en atacar y en convertir y en empezar a descontar, ¿no? Y sí, yo creo que por momentos pasó mal el alemán y el Barcelona en general con Hansi Flick. Sí, lo puso un poco nervioso, pero... sin más, pasó tranquilo y terminó llevándose la fase 5-3 y es, fuera de broma y cualquier tipo de terminada, para mí serio candidato a ganarla por cómo está esta temporada y porque creo que dejó los males y las pesadillas atrás, ¿no? Tiene una grandísima delantera pero ¿qué te parece? El otro día estaba leyendo un dato que es la primera semifinal después del 2019 con Messi que va a jugar. Imagínate. Aquella de Liverpool, recuerda, no sé, y en el medio también 2 Europa League, que bajar a la segunda categoría, la Champions B, para un equipo tan grande como el Barcelona, o por lo menos de estos años que nos acostumbró a grandes actuaciones y brillar, volver a ver un poco el sol, también está bueno desde ese lado, ¿no? Para el culé. ¿Ro? Sí, total. No, yo lo único que quiero destacar del Barça es eso, Anita. Único. Creo que sufrió. Creo que. No. Lo único que tengo para destacar. Creo que. No, de esta jornada donde jugó mal, hay que decirlo, jugó mal. Pero sí, había otros Barcelonas, el del Liverpool, el del Paris Saint-Germain, el de la Roma, que jugaban mal, pero además perdían. O sea, les remontaban, no tenían esa capacidad de reacción. Y cuando cae el gol de Guirassy, tú pensarías, no, el Barça se va a derrumbar, como se derrumbaba antes. Y una vez más en la temporada, porque ya lo demostró en Liga y lo demostró también en Champions ante Benfica, se levanta del golpe. Eso antes el Barça no lo hacía. Y eso creo que tiene mucho mérito, tanto de jugadores. Y viene grandes papelones, Cuando entra Pedri cambia el Barça, es la realidad, está muy bien. Sí, y de Hansi Flick. Hansi Flick les puso otro chip completamente. Y es la diferencia hoy en día entre tener un entrenador top y uno que todavía no era top. Pero ojo que estamos hablando también y estamos hablando del promedio de lo que ha jugado el Barça en esta temporada, y este partido fue atípico. Es el partido de vuelta frente al Dortmund, no es la generalidad, y por eso digo que tuvo ese partido de un equipo que viene haciendo las cosas bien, en donde se siente la angustia, donde Lamine Yamal nunca se encontró, por ejemplo, que venía siendo gran figura en los partidos anteriores. Lewandowski y Rafinha también estuvieron, estaban como imprecisos, perdían el balón fácilmente, y más allá de levantarse, del gol, creo que lo aguantaron y finalmente terminaron dosificando como estaban en ese momento. Y logrando, por supuesto, tener a su favor una llave que era ya bastante abultada y bastante difícil de superar. Entonces, yo lo que quería decir es que ahora, y lo dije la semana anterior y me tildaron de loco, ahora el Barça va a enfrentar a su rival más complicado de la temporada.
a un Inter que se defiende muy bien, que no necesita la pelota para hacerte daño, que va a poner a sufrir a Cubarsí y a Íñigo si vuelve o a Araujo. Creo que es un reto muy interesante y ahora es donde tiene que demostrar. Porque hasta ahora la realidad es que el camino en Champions tampoco ha sido tan complicado para el Barcelona. Le queda un gran rival como es el Inter. Y en el otro lado también los dos le pueden hacer daño, ¿eh? El Paris Saint-Germain. Si todo sale bien, también puede ser complejo. el Toro va a salvar el fútbol. Dale, Toro. Dale, Toro, sálvalo. O sea, siempre yo hoy confío en solo... los argentinos. Y mirá, Anita, mirá si hay que depender y confiar de un mexicano. Imagínate esto en algún momento que hoy, qué salvación Cuauhtémoc Blanco, qué salvación Hugo Sánchez. O sea, no hay chance, Argentina no hay y forma. México, hermanados contra el Barça, hermanados contra el mal, contra la maldad. Miren lo que tienen que hacer. Miren lo que tienen que hacer, aliarse con quién sabe quién en contra de sus valores futbolísticos para poder ser alguien en esta temporada. Hay un dicho, Anita, hay un dicho hermoso acá que tenemos nosotros que dice que cuando no puedes contra el enemigo, úneteles. No, pero chao, buenas tardes. Eso, simpatizantes del Real Madrid. Te puedes ir con cualquier otro ¿qué te parece? Prefiere morir antes de vender sus valores. Lo único, mirá lo que te voy a decir, lo único que puede salvar la temporada del Real Madrid es que el Barcelona no llegue a la final y no la gane. No le gane la quinta. Bueno, y la Perdón, Copa la del sexta. Rey, ¿no? La Copa sexta. del Rey también. Oye, Inter y Real También. Madrid son clubes Pero la hermanos, Copa del Rey, ¿no? Que no importa. No importa, pero hay un programa. el triplete. Oye, Anita, hay que ganarla ahora. Mira, te quiero decir una cosa, señor Roberto Testas. No te tildamos de loco. Estás. Lo has demostrado. No están preparados para los factos que tiró estos días. Mira, de los Robert, mismos creadores. es el momento. Ahora que terminó tu temporada, es el momento. Vení a grabar acá contenido Argentina. Te invito a la Bombonera. Vas a ver un club grande de verdad. Sí, de verdad, no como el Madrid. ¿A la Libertadores o no? Por favor. Para el otro. Yo quisiera que la producción me pusiera el trino de Vinicius Junior para decir, el que dice no están preparados y después hagan corte con el clip de lo que acaba de decir Rob. No están preparados para lo que somos, no están preparados para lo que viene. 2 Champions tiene Vini. Señores, va a acabar con 10 si quiere. Hoy el fútbol y el merecimiento del fútbol ha vencido. Semifinales de Liga de Campeones, París Saint-Germain frente al Arsenal, partidazo, y del otro lado, Inter de Milán frente al Barcelona. La final asegurada, buen fútbol. Y el disfrute sobre todo del triunfo, por fin, del bien. Señores, al fin de semana, porque vamos a celebrar. Vámonos. Y a seguir viendo. La menos dolida, dale. Chao, fútbol. Vámonos. Ni dolida, chao.